Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Gisela, yo soy de Quiero Más Plantas y hoy les traigo un video muy especial que me estuvieron pidiendo. Un video sobre los helechos. Lo primero que quiero sacarte es el miedo a tener helechos. Por lo general pensamos que es una planta súper temida por este tipo de problemas que ya lo vamos a estar hablando. Pero lo que quiero decirte es que con las recomendaciones que te voy a dar en este video, te prometo que vas a perder el miedo completamente a tener este tipo de plantas. La primera vez que tuve un helecho, se me murió. Se me murió por exceso de riego y por desconocimiento. A lo largo de que me fui interiorizando con las plantas hasta que generé de esto una vocación y mi trabajo hoy en día, comencé a entender lo que suelo denominar el idioma de las plantas. Comencé a entender cuáles eran sus necesidades, basándome principalmente en el día a día y en sus cuidados. Acá lo que tengo son tres tipos de helechos: el helecho Boston, el helecho hembra o el Anthurium, que es este, ¿sí? Que tiene más hojitas como si fuera en forma de flecha, y el helecho Perris, que es este, que es uno muy especial, que también voy a estar hablando a lo largo del video. Bien, lo primero que vamos a hablar sobre esta planta es el riego. Esta planta tiene un sistema radicular muy particular que hace que necesite una humedad ambiental muy alta, pero que no puede estar saturado el sustrato de agua porque se asfixia muy fácilmente. Si bien el hábitat natural de esta planta se desarrolla en zonas boscosas y puede estar en zonas pantanosas, si vos decís, ¿por qué acá, teniendo el sustrato súper saturado, la planta se desarrolla bien y acá no? La diferencia, a mi entender particularmente, es que el sistema de raíces que tiene se adapta como si fuera una planta epífita. Si nos ponemos a pensar, un ejemplo de una planta epífita sería por ejemplo, una orquídea. Las orquídeas crecen desarrollándose sobre otras plantas, absorbiendo la humedad tanto de esa planta como la humedad ambiental. Bueno, en el caso de los helechos sucede lo mismo. Si ustedes lo ven en su hábitat natural, puede ser que crezcan hasta en zonas rocosas. ¿Por qué? Porque retienen la humedad de ese ambiente y lo van absorbiendo, pero en ningún momento el sustrato está saturado. Entonces, olvídate de hacer el riego por inversión. En este caso no lo recomiendo, particularmente con esta planta. Con todo el resto podés hacerlo sin problema. Eso es lo primero. Y lo segundo es que intentemos hacer riegos un poco más seguido en comparación a otras plantas. ¿Por qué? Porque necesitan una humedad ambiental muy alta, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer en este caso es regarla. Luego de hacer el riego tenemos que esperar que el sustrato drene el exceso de riego, que es como en este caso les quería mostrar, y me tengo que deshacer de esta agua para permitirle a la planta que pueda seguir drenando y que no esté en contacto durante un tiempo prolongado las raíces o la base de la maceta en contacto con la humedad. Si esto pasara, se pueden generar manchas en las hojas. ¿Por qué? Porque se genera una asfixia radicular en las raíces, porque el agua lo que hace es sacar el oxígeno del sustrato. Entonces, donde está el volumen de oxígeno, nosotros regamos, queda retenida esa agua y se genera esa saturación del sustrato que genera esta asfixia en la planta. Una manera muy simple de poder evitar que esto suceda es con este mismo sistema, ¿sí? La diferencia es que, por ejemplo, yo acá tengo piedritas. Entonces, yo tengo la planta, hago el riego, la planta drena el exceso de riego, queda acá abajo, ¿sí? Como lo ven, pero el agua queda abajo y no está en contacto con la base de la planta, porque en el medio tengo piedritas. Esto es un caso muy simple, ¿sí? Es como si yo hiciera esto mismo. La idea era mostrarles en el video este sistema. Entonces, esto es una manera correcta de regar los helechos. ¿Por qué? Porque permitimos que el exceso de riego se drene, permitimos que continúe la humedad en el entorno, porque a medida que esta agua se va evaporando va a estar en contacto con las hojas y eso va a permitir que pueda tener una humedad ambiental alta y a la vez va a poder tener una oxigenación tanto por la parte inferior de la maceta como por la parte superior, y esto es sumamente importante para el desarrollo de los helechos. Recuerden entonces que para hacer el riego deben tocar el sustrato, ¿sí? Siempre si sienten que falta si
está ligeramente húmedo, es momento de regar. Para hacer el riego intenten siempre de correr las hojitas, intenten no tocarlas, porque eso también puede generar que quede el agua alojada. Y lo que yo hago es girar la planta muy suavemente, la giro para que le llegue toda la humedad al sustrato y que no toque las hojas. De esa manera es una manera correcta de regar y que la planta no va a sufrir de estar en contacto con el agua y que esa hojita se pudra. Bien, ahora hablemos de la iluminación. La iluminación en este caso es muy importante para cualquier planta, ¿sí? Si quieres aprender mucho más sobre la iluminación, te recomiendo que ingreses a www.quieromasplantas.com. En la sección de guías vas a poder encontrar una guía descargable que se llama Guía de Iluminación para Plantas de Interior. Esta guía lo que tiene es, te explica todo el proceso que necesita una planta para desarrollarse y dónde es el mejor lugar para ubicar tus plantas dentro de casa. De todas formas te voy a dejar el link acá abajo para que puedas acceder directamente suscribiéndote a mi newsletter. Lo puedes descargar de manera gratuita. Lo que les quiero contar de esta planta, si no llegaste a leer la guía, te hago como un pequeño resumen, es que todas las plantas necesitan iluminación ambiental, ¿sí? Vos me dirás, bueno, sí, Gise, pero este tipo de plantas se desarrollan en la base de los árboles, entonces la iluminación puede ser baja y la puedo ubicar en cualquier lado dentro de casa, en un baño sin ventanas y demás. Y esto es completamente erróneo. La cantidad de iluminación que uno tiene en el exterior, más allá de que no incida el sol directo sobre la planta, es mucho mayor que dentro de un ambiente. Entonces, si nosotros queremos ubicar una planta como los helechos de manera correcta, tiene que ser en un lugar que pueda recibir iluminación a una distancia menor de 2 metros de una ventana, que podamos ver que aunque sea entra, no está el sol directo, pero esto es un muy buen ejemplo que lo voy a mostrar acá. Acá tenemos sol directo, acá tenemos, de este lado, acá tenemos iluminación indirecta. Entonces, si yo colocara mi planta acá, estaría dando el sol, pero si yo lo estaría ubicando acá, le estaría dando la iluminación indirecta, porque acá tengo el sol y acá tengo la iluminación indirecta. Este sería un lugar correcto para los helechos. ¿Por qué? Porque no le llega a dar el sol lo que genera es que la hoja se deshidrata y se queme. ¿Por qué? Porque las hojas de los helechos son muy finitas, entonces si nosotros hacemos que la planta le dé el sol por un tiempo prolongado, lo que puede hacer es que se deshidrate la hoja y se muera esa hojita. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicarlo en un lugar que reciba la luz natural, porque es sumamente importante para el desarrollo, pero en este caso la ubicaría justo en esta posición. Recibe una buena iluminación porque ahí está, lejos del sol directo, y a la vez recibe la iluminación natural que tengo en esta ventana, que está en una distancia menor a 2 metros. Esta es la manera correcta de ubicar nuestras plantas en general cuando hablamos de iluminación directa e iluminación indirecta. Algo también a tener en cuenta es que si nosotros tenemos hojas amarillas, puede deberse a múltiples factores. El primero puede ser falta de humedad ambiental, o en dicho caso otra opción puede ser que le esté faltando iluminación indirecta. Entonces, si nosotros hacemos el riego de manera correcta, no deberíamos descartar la posibilidad de que tu helecho esté padeciendo un problema de estrés debido a la falta de iluminación. Los helechos les encanta la humedad ambiental, eso tiene que tenerlo muy presente. Son plantas que debemos proporcionarles mucha humedad ambiental para que sean saludables. ¿Cómo hacemos eso? Como les dije en este ejemplo, es un ejemplo muy simple para poder hacerlo. La otra opción es usar humidificadores para hacer aportes de humedad en el ambiente. Simplemente lo que hacen es juntar plantas, ¿sí? Plantas tropicales que tengan condiciones ambientales similares, colocan un humidificador y ese entorno va a tener una humedad alta y se va a desarrollar de manera correcta la planta porque va a tener las condiciones de humedad que necesita. Otro ítem que me gustaría hablarles sobre el riego es el riego se tiene que hacer
cuando el sustrato se seque ligeramente. No debemos permitir que el sustrato se seque nunca, porque eso también hace una situación de estrés para la planta y puede generar que las hojitas se resequen, que tengan hojas amarillas, hojas marrones. Todo eso puede generarle a la planta un estrés debido a la falta de humedad tanto en el sustrato como ambiental, como les decía anteriormente. Pero para mí el sistema que les mostré, que es muy simple, simplemente colocando unas piedritas por abajo y apoyando la planta arriba, te va a permitir hacer este aporte de humedad de manera correcta y sobre todo que puedas hacerlo con regularidad. Yo utilizo estos tipos de bandejas, que son bandejas que reciclo de comida que compro en el supermercado, las lavo bien y las uso como bandeja de base para las plantas, porque tiene una medida perfecta, es chiquita y es transparente. Las transparencias te permiten ver la cantidad de humedad que hay en la base, entonces te aseguras de que no te pasas de agua ni que le está faltando agua. Dos cosas muy importantes para estas plantas. Ahora vamos a hablar del sustrato. El sustrato debe ser un sustrato que sea suelto, que pueda retener la humedad, pero también que drene de manera correcta. Un sustrato que les recomiendo para este tipo de plantas es un sustrato que contenga fibra de coco turba. Lo que buscamos es tratar de mantener la humedad dentro del sustrato y que además se filtre rápidamente para que cuando nosotros hagamos el riego no hagamos esta asfixia radicular que les contaba en el ítem anterior. El sustrato además debe tener la capacidad de drenar el exceso de riego. Puedes utilizar un poco de arena gruesa o arena fina. Otras opciones es perlitas, aunque yo no suelo utilizar perlita para los helechos, se lo puedes agregar. Y corteza de pino. La proporción y los detalles se los voy a dejar acá en el video mientras estamos charlando y en comentarios, así también lo pueden ver ahí. Pero lo más importante que tenemos que tener presente es que en los helechos necesitamos un material que retenga la humedad de manera constante para que se puedan desarrollar de manera correcta. Esta planta necesita temperaturas cálidas. Esto es muy importante para el desarrollo de esta planta. Ubica tu planta en un lugar que no reciba ni corrientes de aire, que no reciba fuentes de calor directamente, que no reciba cualquier equipo que vos tengas que pueda estar generando calor o frío. Eso resecan los ambientes de las plantas. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Si vos, por ejemplo, estás transitando el invierno, lo que te recomiendo es que ubiques tu planta, número 1, en un lugar donde reciba una mejor iluminación ambiental. Recordá que en invierno la incidencia del sol es mucho menor que en verano, entonces es importante que reubiques tus plantas dentro de tu casa, pero que también las reubiques a conciencia en función de las necesidades ambientales que tiene cada planta. En el caso de los helechos, es importante que lo ubiques en un lugar que reciba iluminación, que no sea luz directa. Otra cosa a tener en cuenta si estás transitando el invierno es que probablemente tengas fuentes de calor activas como un calentador, una estufa. Todos esos equipos hacen que se reseque muchísimo la humedad ambiental. Entonces en ese caso lo que te recomiendo es, número 1, que les mantengas cualquier planta muy lejos de las fuentes de calor, y número 2 es que hagas mayores aportes de humedad, porque estos equipos resecan la humedad ambiental y lo que generan en tus plantas es que las hojas se vuelvan translúcidas o que tengan manchitas de color marrón, que este es el caso que me pasó, de que tenía la planta colgada de arriba y justo tenía un caloventor y eso generó de que las hojas se resecaran y se generaran estas manchitas. Puede pasar, hasta a mí me puede pasar. Lo importante es no solo darte cuenta, sino detectarlo a tiempo para evitar que esa resequedad ambiental siga perjudicando tu planta. Ahora, si vos estás en verano, lo que te recomiendo es que saques tus plantas afuera. Todas las plantas pueden estar fuera de tu casa siempre y cuando las condiciones ambientales sean apropiadas para la planta. Si estás transitando entre 16 y 24 grados, cualquier planta tropical fuera de tu casa, ya sea que tengas un balcón o que tengas el beneficio de tener un patio, va a estar perfecto para tu planta. De nuevo, recordá cuáles son las necesidades. En el caso de los helechos, no pueden recibir sol, pero sí pueden estar debajo de un alero, en un ambiente súper ventilado, con una muy buena iluminación y disfrutando del calor de la primavera, que para mí son ideales. Ahora, si vos estás transitando el verano
quizás sea momento de meterlas adentro nuevamente a las plantas, porque si por ejemplo estás en Argentina y transitas lo que es diciembre, enero y febrero, las temperaturas superan los 30 grados diariamente, entonces eso puede ser un calor muy de golpe para la planta, y en ese caso sí te recomiendo que las tengas adentro de tu casa. No es lo ideal que estés moviendo las plantas todo el tiempo, pero sí hay que tener presente que cada temporada las plantas requieren una necesidad y unos cuidados diferentes respecto a la estación anterior que estuvieron transitando. Si estás entrando, por ejemplo, en primavera, va a ser momento de que hagas una revisión del sustrato, que veas si el volumen de las raíces es acorde al volumen del sustrato, o si necesitas hacer un trasplante, si tenés que limpiar las hojas, si le puedes dar una ducha para lavar sus hojas, quitar el polvo de todo lo que fue otoño e invierno, y también hacer lo que es el abono. En el caso de estas plantas, no necesitan un gran aporte de nutrientes, pero sí es importante abonar en las temporadas que les corresponde, que es cuando están en estado de desarrollo, que es primavera y verano. Los abonos hay millones. Yo en cada video me vas a escuchar decirte, si querés utilizar un abono de origen natural, que no llegue a quemar la planta, que puedas abonar las veces que quieras y que no sea un problema para ella, siempre te voy a recomendar o compost o humus de lombriz. La proporción y demás es de acuerdo al fabricante, simplemente lees el prospecto y te fijas cómo hacer el abono, pero sí, a mi entender, sería conveniente que lo hagas una vez al mes en todo lo que es primavera hasta fines de verano. Esa es la manera correcta de abonar cualquier planta. En el caso de los helechos, al desarrollar todo el tiempo muchas hojas, es importante que tengan su abono para desarrollarse de manera correcta. Eso no lo olvides. Bueno, ahora te voy a explicar cómo hacer lo que es la propagación de este tipo de plantas. Para propagar un helecho no hay otra manera que hacerlo por división de mata. La división de mata es sacar la planta, encontrar cuáles son las divisiones que tiene y separar la planta de una maceta a otra. Es muy simple, no te gastes en llevar hojas a agua, no intentes hacer otro tipo de propagación, o sea, intentalo, y está buenísimo que lo intentes porque es una manera más de aprender cómo es el desarrollo de una planta y cómo cuál es la mejor manera de hacer la propagación, cuando tenés éxito y cuando no. Si querés evitarte todo eso, simplemente haces la división de matas y la pones en dos macetas diferentes. ¿Cuándo vas a hacer la propagación? Y te recomiendo que la hagas cuando hagas un trasplante. Si estás en otoño e invierno, no es momento de hacer trasplante, salvo que vos veas que la planta la sacás de adentro de la maceta y ocupa un volumen mayor al 70% de las raíces. Bueno, ese es un buen momento para hacer un trasplante. A ver, yo voy a revisar esta planta, que me la estoy reservando para otro video, para justamente hacerles un video de propagación, pero quiero mostrarles cómo están las raíces ahora, a ver si necesitan un trasplante. Entonces, saco esto rápidamente y la intención es ver si las raíces, cuál es el volumen de sustrato que tiene esta planta. Entonces, voy a hacer esto acá. Y si ustedes observan, acá se va a ver mejor. Sí hay que hacer un trasplante. Yo lo que estoy viendo es que todo esto son raíces. Si bien están oscuras, todo el sustrato esto es raíces. A ver si se lo pueden ver de cerca. Casi que no tiene sustrato. Entonces me parece que es un buen momento para hacer un trasplante de esta planta. ¿Sí? Si bien estoy transitando en este caso el otoño, lo que estoy viendo es que las raíces tienen un volumen de ocupación mayor al 70%, entonces sería conveniente que hagamos un trasplante. Además, quizás es otro de los motivos que están necesitando un trasplante, por lo que se generan estas hojas amarillas resecas. Porque humedad tiene, si de hecho si yo presiono, sale agua, está súper saturado. Bueno, esto se regó ayer igual, pero lo que hay que tener presente es en qué momento hacer el trasplante de manera correcta.
Consideren que para hacer el trasplante tienen que revisar el volumen del sustrato y tienen que haber observado que más del 70% esté ocupado por el volumen de las raíces. Si ese es el caso, es momento de hacer el trasplante. Bien, bueno, hasta acá todos los cuidados que deberías tener de los helechos. La verdad que sinceramente no te dije nada que no conozcas, que no sepas. Me parece que lo importante acá en este caso es aprender a nuestras plantas, ver en el día a día cómo se van desarrollando y que si ves algún problema con sus hojas y demás, te preguntes qué es lo que le puede estar pasando y que siempre, siempre, siempre revises la base de tus plantas, revises sus raíces, que ahí te van a dar un montón de información y que detectar un problema a tiempo puede salvar a tu planta y de hecho puede estimular el desarrollo de ella, ya sea que él esté faltando bono, ya sea que le esté quedando chica la maceta, ya sea que tenga cualquier tipo de problema. Así que muchas gracias. Si tenés alguna consulta, por favor no dudes de dejármelas abajo en comentarios, que leo absolutamente todo y respondo todo. No te olvides de suscribirte a mi canal y si querés que te llegue mi Biblia de publicaciones que hago diariamente, puedes ingresar a www.quieromasplantas.com, te puedes suscribir a mi newsletter o puedes ver todas las guías que tengo para vos directamente en mi página, en mi blog. Muchísimas gracias, un gusto, mi nombre es Gisela y yo soy de Quiero Más Plantas.